Hablemos de igualdad. Hola, me da mucho gusto saludarte nuevamente en tu programa Hablemos de Igualdad. Mi nombre es Clarisa Guevara y me da mucho gusto tener nuevamente este espacio contigo, este espacio de conversación, de mucho diálogo, pero también de mucha construcción. Y bueno, pues bastará decirlo, pero no. Les agradecemos mucho a TV Nuevo León y a Canal 28 justo por fomentar estos espacios, por abrirlos para todas nosotras y tener estas conversaciones tan enriquecedoras. En nombre de nuestra presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, la doctora Miriam Hinojosa Dieck, te doy la más cordial bienvenida porque hoy vamos a tener un programazo. E iniciamos con una plática que ya teníamos pendiente porque lo vimos en las noticias, en las notas, en las redes sociales de esta graduación de mujeres al frente de la política, un diplomado que nace aquí en el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León por el área del Centro de Documentación Feminista de Nuevo León, CEDOFEM, nuestro archivo viviente, y que hoy tenemos el gusto de tener aquí a su titular, Victoria Castro, que nos va a platicar, bueno, de qué se trató este diplomado, cuántas mujeres se fortalecieron en sus habilidades político-electorales y de qué trata, porque, ojo, compañeras y compañeros, viene su quinta edición, así que esténse muy al tanto, muy pendientes de lo que viene ahora para este próximo semestre, porque las queremos ver ahí con todas y todos nosotros. Vicky, bienvenida, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Clarisa, me da mucho gusto verte y platicar sobre este diplomado que pues el instituto pues es punta de lanza en este tipo de actividades, y desde el 2023 se inició a formar este programa del Diplomado de Mujeres al Frente en la Política, y ahorita, como bien dices, pues va ya en su quinta edición. Punta de lanza, ahora sí que otra estancia, otra entidad como tal, otra dependencia, no está llevando a cabo estos esfuerzos que sí lo estamos haciendo nosotras por acá, y que, como dices tú, al menos ya hablamos de una historia recorrida, ¿no? O sea, 2023 y ahorita la cuarta generación de graduadas. Yo creo que ya me puedes contar muchas anécdotas de todo lo que ha pasado, de todo lo que han vivido. Y sobre todo también hacer hincapié en que este diplomado no tiene ningún costo, es de libre acceso, con ponentes de muy alto nivel. Siempre hemos buscado tener ponentes que sean titulares de dependencias, que sean activistas dentro de la lucha feminista, para que puedan compartir esos conocimientos con nuestras amigas, con nuestras vecinas. No tienes que tener como conocimientos, expertices, para formar parte del diplomado, siempre y cuando tengas la intención de cambiar la política en nuestro estado particularmente, eres bienvenida. O sea, no necesito haber estudiado Derecho o Economía o alguna ciencia social para poderme involucrar en esto. ¿Hay algún rango de edad? ¿Cómo se hace justo esta selección de las participantes? ¿Se lanza una convocatoria? ¿Cómo es este proceso para que ahí en casita quienes nos están escuchando pues estén al tanto, ¿no?, de cómo se da esto, si es a través de las redes sociales del instituto? Cuéntanos más, y ahorita entramos a la temática, ¿no?, lo que vieron, las ponentes que estuvieron, pero sí me interesa que dejemos en claro cómo ingresar, con quién, dónde preguntar. Si nos puedes platicar un poquito de esto. Sí, bueno, la convocatoria aparece siempre en las redes sociales del instituto. También ahí se adjunta un formulario, y en el formulario tenemos que pues subir nuestra información, nuestro nombre, nuestra INE, y también se pide una carta de motivos. Esto más que nada no es para decidir si tienes como los estudios o no, sino para conocerte, para saber quién eres y cuál es el perfil que vamos a tener dentro del diplomado. Y también lo que comenta Clarisa, no se necesita tener maestrías, doctorados. Hemos tenido incluso amas de casa que van al diplomado y ellas han dicho
que les ha servido mucho para entender sus derechos y para poder acceder a más oportunidades y poder ocupar otros espacios también de toma de decisiones, no necesariamente en espacios públicos, pero dentro de su comunidad. Bien lo has dicho por acá. Recordaba ahorita que te escuchaba justo, Vicky, que Amelia Valcárcel, una de nuestras grandes feministas teóricas, siempre lo ha dicho, ¿no? O sea, la mayor puerta por donde podemos entrar todas las mujeres siempre es la puerta de la política, porque justo esa puerta es la que abre la posibilidad de nosotras hacer acuerdos, de organizarnos, de debatir, porque eso es falso de que todas tenemos que estar de acuerdo en todo. Antes de los feminismos, pues estamos en un mundo completamente plural, y eso es lo que nos hace también tener unas conversaciones tan enriquecedoras, ¿no? Estos puntos de vista tan distintos. Y a mí me queda claro que con este diplomado, además de fortalecer estas habilidades político-electorales, también formas a mujeres que promuevan los derechos de las mujeres en todos los espacios que estén, ¿no? Lo que decías por acá. Y en ese sentido, Vicky, porque pues ya hablamos de la cuarta generación, o sea, ya hay un camino recorrido. ¿Cómo fue la vivencia que tuvieron ahora en esta cuarta generación? ¿Qué diferenciador viste ahí, incluso en el aprendizaje de las propias compañeras graduadas? ¿A quiénes tuviste como ponentes? Porque, ojo, por allá tuvimos grandes ponentes magistrales. Pues abrimos la primera sesión con la doctora Leticia Bonifaz, que forma parte de la CEDAW. ¡Órale! Y también a la doctora María del Carmen Alanís, que es ex magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¡Qué importante! Y eso entre muchos otros, porque también colaboramos con la FE de Nuevo León, colaboramos con el Tribunal Electoral también de aquí del Estado, y con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Con ellos también estamos trabajando de manera colaborativa para que tengamos toda la información tanto de los derechos de las mujeres, la historia política de las mujeres y también la parte electoral. Me encanta que nos mencionas a diferentes sectores como desde esta propia intersectorialidad, es decir, no vamos solas, vamos acompañadas también de otras dependencias que se están sumando a estos esfuerzos, porque como tú lo dijiste, está haciendo el instituto punta de lanza con este diplomado, y también queremos invitar a las demás dependencias, a las demás asociaciones, a las otras secretarías a que volteen a ver este diplomado y levanten la mano de decir, oye, yo te puedo sumar a tal ponente, o a mí me gustaría llevarte a mi titular porque puede traer ahí un taller padrísimo, a lo mejor una Secretaría de Participación Ciudadana, que trabajemos con comunidad. O sea, esto se va abriendo cada vez más y vamos entendiendo justo que esta politicidad que hacen las mujeres, pues no está en un solo nicho, ¿no? No está nada más en la Comisión Estatal Electoral o en los tribunales electorales o en los partidos, que eso es muy común, pensar que la política solamente está en los partidos o cuando votamos, y ahorita lo que tú nos estás diciendo es, no, la política con este diplomado la hacemos y la construimos desde las propias mujeres con las que nos organizamos. Oye, Vicky, pues justo para materializar, para visibilizar todo lo que se vivió en esta generación de la cuarta generación, en su graduación como tal, en su entrega de diplomas, ¿cómo ves si nos acompañas a ver el siguiente videíto que tenemos preparado para que por allá se empapen un poquito de esto? Ándale, sí, muy padre. Las mujeres mexicanas ya están cambiando la política en nuestro país. El diplomado Mujeres al Frente de la Política es un refuerzo para seguir adelante. Entre todas las chicas logramos hacer muchas alianzas y encontrar puntos en los que a lo mejor no estamos de acuerdo, pero podemos seguir dialogando. Estamos pues muy contentas y recomiendo bastante la experiencia. Gracias al Instituto de las Mujeres, estaría súper padre que pudieran inscribirse en la siguiente convocatoria. Durante 3 meses, 43 mujeres neolonesas se prepararon arduamente en temas político-electorales de las mujeres, igualdad y paridad para convertirse en agentes de cambio en la toma de decisiones de México. Pues fue una experiencia realmente enriquecedora, fue una experiencia que más allá de que apenas de las maravillosas ponentes que claro que tuvimos,
aprendes bastante de las compañeras y creo que fue lo que más me encantaba de cada clase, porque no era solamente escuchar a una ponente, era escuchar las opiniones de mis compañeras con sus experiencias personales, individuales. Eso es realmente lo más maravilloso de este diplomado. Este diplomado nos llevó aquí a la Ciudad de México, donde estoy muy contenta, en lugares inimaginables que pude haber visitado. Invito a todas las mujeres a que participen en estos diplomados que son maravillosos. Felicidades a todas por este nuevo logro profesional. Desde el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, seguimos fomentando la participación política de las mujeres. ¡Por todas, por Nuevo León! Durante 3 meses, un grupo de mujeres comprometidas con el cambio social se reunió para formar parte de la 4ª generación del diplomado Mujeres al Frente en la Política, una iniciativa del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León que impulsa el liderazgo femenino y la participación política con perspectiva de género. A lo largo del diplomado, las 43 participantes fortalecieron sus conocimientos en temas político-electorales, desde la estructura del Estado y los mecanismos de participación ciudadana, hasta el diseño de campañas, la comunicación estratégica, la legislación con enfoque de derechos humanos y las herramientas para hacer frente a la violencia política en razón de género. Uno de los aspectos más enriquecedores de esta experiencia fue el acompañamiento cercano de ponentes de autoridades provenientes de los 3 poderes de gobierno, quienes compartieron su experiencia desde los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial, fomentando un diálogo directo y formativo con las futuras lideresas. Este diplomado no solo representa una etapa de formación, donde las mujeres no solo participan, también lideran, proponen y transforman. Avancen siempre codo a codo con otras mujeres. Lleven a cada posición que ocupen la agenda de todas. Honren de esa manera a quienes les antecedieron en el camino y sobre todo sean ejemplo para quienes vienen detrás de ustedes. Muchas felicidades. Oye, pues guau con todo lo vivido, la verdad es que súper enriquecedor con todas estas visitas que hicieron a Ciudad de México, la entrega de las constancias, los diplomas, los apapachos familiares, el propio reconocimiento de alumnas anteriores de otras generaciones que estuvieron acompañando ahora a las alumnas de esta 4ª generación. Es un momento radicalmente tierno. Y yo espero que, bueno, todas aquellas graduadas hayan vivido esto como algo histórico en su vida y que se las hayan llevado a cenar algo muy rico, porque guau con lo que se vivió. Sí, fue una experiencia muy enriquecedora y muy, muy increíble. Muy bonita. Pues vamos a una pausa y regresamos en unos momentos más. Regresamos. Continuamos. Me da mucho gusto darte la bienvenida a tu programa Hablemos de Igualdad, en nombre de la doctora Miriam Hinojosa Dieck, presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres. Me da mucho gusto que estés nuevamente en una sesión más acompañándonos con temas tan importantes, pero sobre todo el día de hoy, uno que tiene que ver con la transformación social. Y la transformación social también entendida desde lo individual y colectivo. Y por eso te quiero presentar a nuestra invitada de esta sesión, que es Esther Tolentino. Bueno, pues bienvenida a este programa, Hablemos de Igualdad del Instituto Estatal de las Mujeres. Nos da mucho gusto recibirte por acá, porque además déjenme decirles algo. Por ahí en casita, igual y ustedes no lo saben, o sí, puede ser que sí, pero Esther acaba de ser galardonada con el premio Newman Civic Fellowship 2024 a través de esta fundación, de esta iniciativa que ella trae. Aunque la vean así de joven, ella ya trae esta fundación que se llama Por un Sueño y que ahorita nos va a platicar de qué trata y todo el impacto social que está generando, porque necesitamos más Esther en este mundo. Claro que sí. Bienvenida, Esther. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por este espacio. Muchos saludos. Pues nada, me siento muy emocionada por compartir aquí toda esta historia que es de Por un Sueño, toda la trayectoria que he tenido y más que nada, pues este camino como agente de cambio en el entorno social. Eso, lo acaba de decir ella. Fíjense,
utilizó una palabra que vamos a estarla masticando durante todo este programa, que es agente de cambio. Ahorita Esther nos va a invitar justo a cómo podemos comenzar, ¿no? Desde la propia participación cívica, ciudadana, a ser esos agentes de cambio. Y justo, Esther, algo que te quiero compartir, porque además Esther es egresada de la UDEM, de la licenciatura de Relaciones Internacionales. Hay un autor que a lo mejor tú ya lo has de haber escuchado mucho en la propia literatura de tu profesión, que es Gramsci. Y este autor italiano lo que decía es que pues el mundo es como es, pero también puede ser de otra forma, ¿no? Y la intención, la misión justamente es cambiarlo. Y ahorita con tu testimonio vuelvo otra vez a evocar a Gramsci, porque creo que es la labor que tú has hecho y tú y todos y todas las que te siguen, ¿no? Porque esto yo sé que ha sido un camino, desde luego, desde lo individual, pero cómo has ido colaborando, haciendo alianzas estratégicas con otros actores, pues para elevar esto, ¿no? Así que, bueno, pues, Esther, a ver, vamos a entrar a la materia. Yo primero quiero saber, porque por allá han de decir, por un sueño. ¿El sueño de quién? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué horizontes son los que estamos imaginando o reimaginando? ¿De qué trata esta iniciativa de Por un Sueño? Y te quiero preguntar también, si tú me lo permites, ¿cómo nace? ¿Cómo nace la historia de Por un Sueño? ¿A cuántos años? ¿A partir de qué? Hubo una situación problemática que bueno, ese problema ocasionó tener este debate de conciencias, pero ¿cómo comenzó y de qué se trata? Okay. Por un Sueño es una iniciativa social enfocada en desarrollar iniciativas sociales desde la perspectiva y participación de niñas, niños y adolescentes, con el fin de cumplir sus sueños comunitarios. Órale. Este concepto, que es muy amplio, en los sueños comunitarios, nos funciona para que más infancias y juventudes puedan socializar mejor los temas en temas de necesidades, derechos humanos, igualdad. Como que todos estos conceptos que pueden llegar a ser un poco difíciles, se los compartimos a su mismo lenguaje en temas de sueños, de ideas, de imaginación. Por allá, quienes te están escuchando, es que me parece el término radicalmente hermoso, lo voy a decir, sueños comunitarios. O sea, hablas de una comunidad que abre estas cosmovisiones, ¿no? De cómo podría ser su mundo. ¿Cómo se construyen estos sueños? ¿Cómo se empiezan pues, a juntar a la comunidad? También a hacerles saber sus derechos, porque me imagino que no todas y todos lo saben, ¿no? O sea, ¿cómo es ese proceso de los sueños comunitarios? O en una definición, ¿cómo se los explicarías al público? Porque para que no ven o cada quien no saque sus conclusiones, ¿qué sería un sueño comunitario? Para especificar un poco más, los sueños comunitarios nos enfocamos en temas cuáles son las necesidades y qué buscamos como comunidad. Okay. Y esos anhelos, esas esperanzas que han durado generaciones, muy probablemente esas problemáticas sociales, ver cómo desde las nuevas generaciones actuales, pues ahora estamos generando un impacto para así lograr solucionar esas problemáticas. Wow, entonces hablamos como de genealogías, ¿no? Justamente, sí. De buscar que, por ejemplo, si yo veo que a mi abuela le está impactando muchos temas en temas de seguridad cuando va y sube al camión y luego se baja y se le dificulta el traslado, pues que la niña o niño pueda generar una solución para esas mismas generaciones que están viendo que son sus espacios, que son sus entornos al final del día. Wow, qué fuerte. Y qué fuerte porque además, o sea, por un lado nos dices, a ver, hay una comunidad que conoce su territorio, que vive en su territorio y por lo tanto tiene ciertas necesidades. Pero esas necesidades, resulta y resalta, que no son nada más del tiempo actual, no son un problema aislado. Vienen de una bola de nieve, ¿no? Sí, arrastrándose desde hace, ¿qué? Décadas. Sí. Y luego tú lo que dices es, bueno, ok, de este problema casi antiguo, pero no, más bien, que ha evolucionado, ¿no? Con el tiempo. Y se le han agregado otras tendencias de los momentos pasados y actuales. En lugar pues, decir, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, involucras a las generaciones más jóvenes, a las infancias y adolescencias,
para que sean ellas y ellos quienes lleven como el relevo generacional, ¿no? Es lo que entiendo. Vaya, que sean protagonistas de su propia historia. Y una de las cosas que vemos también es el concepto del adultocentrismo. Órale. Muchas ideas o violencias que existen en torno a qué es ser una niña o niño se van desarrollando por supuestos o juicios que tenemos hacia una niña que podemos decir, ay, es que, pues que pueden opinar, no tienen mucho que decir, no pueden tener un criterio sobre alguna problemática. Pero porque es niña. Porque es un niño, sí. de que están chiquitos y sí. no saben qué hacer. Pero luego nos acercamos, hacemos primero los diagnósticos, vamos y convivimos con las infancias y luego creamos una propuesta de solución en colectivo junto con la niñez y luego decimos, bueno, es que en general sí pueden hacer una propuesta, sí saben qué hacer, entienden muy bien qué es lo que sucede en su entorno. Entonces queremos compartir esa visión en donde tanto las niñas, niños y adolescentes puedan generar una propuesta independientemente de en dónde vivan, cuál sea su contexto social, cuántos años tengan, cuáles sean sus preferencias de cualquier tema. Simplemente que tengan estos espacios seguros para que puedan compartir y generar una nueva propuesta de solución a sus necesidades. Me encanta. ¡Wow! Esther, wow, de verdad, porque, mira, por un lado, o sea, es derribar este mito, ¿no? Sí. Desmitificarlo. Las infancias tienen una capacidad de inteligencia, ¿no? Lo que debemos de hacer es justo estas metodologías, pues aterrizarlas, ¿no? Bajo un enfoque de infancias o de cuidados, que el lenguaje no tan técnico pueda ser entendible para la infancia, ¿no? Sí, uno de los temas también que pasa cuando estudiando relaciones internacionales, creo que tú también te enteras muy bien esa parte. Sí. Hay muchos tecnicismos, hay muchas palabras muy confusas o muy complicadas para hablar sobre derechos humanos, para hablar sobre contextos sociales. Sí. Y a veces las personas se deshacen o se deslindan de buscar que sí, por el mismo hecho que es muy complicado hablar de estos temas. Sí. Entonces lo que buscamos es bajar esos temas a su propio lenguaje y que el conocimiento sea para todas las personas, no quedarnos solamente unos cuantos con este nuevo conocimiento, cuando en realidad muchas personas pueden transformar su comunidad teniendo las herramientas necesarias. Y es que aquí nos estás hablando de dos cosas, o sea, yo veo por una parte involucrar en la agenda pública, en la voz pública, las voces de las infancias, sí. O sea, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, ¿no? Entonces, nos queremos desde tempranas edades, porque también ahí hay un conocimiento, una vivencia que no estamos tomando en cuenta si no estamos involucrando a estas personas, ¿no? A las que son usuarias de esta situación, de este problema. Y por el otro lado, también veo que además de involucrar a un grupo etario que usualmente ha sido, más allá de ser sujeto de derechos, ha sido impuesto por otras obligaciones de tutorías que bajo este adultocentrismo, como lo dices tú, que, a ver, para la ciudadanía a lo mejor ha de decir, ¿qué es el adultocentrismo? ¿Cómo lo podrías definir por acá? Sí, el adultocentrismo lo podemos establecer como esta ideología que podemos tener las personas adultas para generar un juicio sobre qué hace la niña o niño o personas de otras edades diferentes. Muy bien. Y así, muy general. Entonces lo que sucede es que, por ejemplo, suponemos que una niña o niño no puede compartir sobre temas de cambio climático, pero en realidad las niñas y los niños es un tema que les afecta y les interesa muchísimo. Porque lo ven en noticias, porque lo ven en la calle, porque lo ven, si viven al lado de algún cauce del río, lo ven cuando están contaminados los ríos, lo ven cuando los árboles o los montes están quemándose. Entonces son parte de esas vivencias que entienden que les afectan. Y así muchos otros temas que pueden llegar a ser complicados, pero que entienden al final del día. Por lo mismo que lo viven. Claro. Ese es uno de los procesos que vemos en Por un Sueño. El que la infancia viva problemáticas tan complicadas hace que busquemos cómo sí hacer esta dinámica en que se puedan solucionar de una forma más sencilla y que ya no tengan que estar pasando por situaciones tan violentas en sus vidas. Y aquí nos vamos a quedar, Esther, para que en esta pausa comercial y regresando retomamos qué es eso de hablar de diferentes sectores y por qué tendrían que estar involucrados.
en una problemática. ¿Qué nos supone que la problemática pues le toca a quien la vive? Pues vamos a ver si es cierto, porque justo estamos desmitificando esas narrativas y bueno, volvemos en una pausa comercial. Regresamos. Continuamos. Volvemos a su programa, Hablemos de Igualdad, y bueno, nos quedamos justo bien picadas, no sé ustedes, pero yo estoy acá con un deleite intelectual con Esther, porque justo nos hablabas, y es que luego resulta que somos muy individuales, ¿no? Sí. Cuando vemos una situación problemática y decimos, no, pues si a mí no me está afectando, no me toca, ¿no? Si el agujerito aquí donde está entrando el agua a este bote no está de mi lado, pues allá que los del otro lado se encarguen en sacar esa agua, ¿no? No observamos que en sí los problemas tienen esta característica de ser perversos, complejos y que por lo tanto demandan una multiplicidad de actores que se tienen que involucrar sí o sí, porque la solución no va a ser única ni de una sola arista, ¿no? Es lo que nos acabas de decir. Entonces, ¿cómo es justo, Esther, esta convivencia, esta colaboración? ¿Cómo es que empiezas tú, además de estar con las personas que viven esa problemática, a enlazar a otros actores? Ahorita decías que se involucran en la formación de materias como español, matemáticas, ciencias, ¿no? Que queremos que las niñas y los niños estén en las STEM sobre todo. ¿Cómo es? O sea, estos talleres, ¿quién los da? ¿Quiénes participan contigo? Este premio que recibiste, esta convocatoria, ¿qué otros actores estuvieron involucrados? O sea, ¿cómo se hace esto? Porque, híjole, lo estoy tratando de imaginar y me parece un trabajo enorme. Sí, es muchísimo trabajo. Últimamente sí ha sido muchos retos, pero también mucha ayuda, muchas personas involucrándose. Creo que tenemos la fortuna de tener muchas edades impactando dentro de Por un Sueño. Por ejemplo, tenemos el actor principal es la voluntad. El capacitar a estudiantes de servicio social, a personas jóvenes que quieran hacer su voluntariado por el amor al arte, pues capacitarlas mensualmente, quincenalmente, para que estén haciendo sus actividades con la niñez. Ellas y ellos planean las sesiones, les damos una base de estructura, pero al final las voluntades socializan o hacen más adaptar las sesiones a con qué comunidad estamos asistiendo. No es lo mismo asistir a la comunidad de Fernando Milpa, que son infancias de un perfil, al perfil de la niñez de Los Pinos, que es un poco más activo, que queremos jugar más, que queremos hacer más cosas. Entonces, no puedo enseñarle, justamente, no podemos enseñarle lo mismo y de la misma manera a todos, porque al final siempre hay una manera de entender desde distintas maneras a la niñez. Entonces se adapta a la comunidad el tema. O sea, trae un enfoque ahí de diversidad, de contextos. Ya. Justo, eso también. Y tener ese enfoque también nos permite ya hablarlo con los aliados estratégicos. Por ejemplo, uno de los actores también principales son los gobiernos municipales. Ok, por eso hablaba de los consejos de participación de la niñez, ¿verdad? Bueno, yo donde los vi fue en los gobiernos municipales que tenían estos espacios de participación ciudadana a través de infancias y me parecía demasiado tierno verlas ya sentadas en el cabildo y todo. Justo, y queremos llegar a ese nivel, queremos llegar que se sienten y tengan ese lugar en los cabildeos o tener otros espacios en donde puedan compartir. Hasta ahora nos hemos quedado en eventos que realizamos en las mismas comunidades. Asiste o el funcionario público, le comparten qué es lo que quieren ver de su proyecto social y ya se empieza a trabajar de qué propuestas de continuidad de esas iniciativas. Órale, órale, o sea, ya en ese momento es en el vínculo. Sí. Ahí está su diputado, ¿verdad? Por favor. Ahí está su alcalde, su alcaldesa. Sí. Y entonces hacen esa sinergia, abren esa conversación. Justo. Pero no es un trabajo que se llegue a hacer de un día para otro, de un evento a otro. Desde
atrás, lo que hacemos es coordinación, nos enfocamos a estar asistiendo a estas reuniones con municipio, con todas estas personas o agentes, empresas, escuelas que puedan generar otra manera de generar un impacto en comunidad. Y ya teniendo estos acercamientos, vamos preparando estos eventos y ya la niñez en su cierre de ciclo comparte estas propuestas. Entonces ahí empezamos ahora a hacer estos acompañamientos. ¡Guau! O sea, hablamos de un proceso previo en donde se hace pues toda esta alianza, esta preparación, esta formulación de la propuesta, y luego llega el momento ya de hacer ver todo en lo que se trabajó, ¿no? Justo. Y cuáles son las necesidades a atender. Y en ese sentido, a mí me nace la curiosidad de preguntarte, ¿por qué trabajar con infancias? ¿Por qué trabajar con adolescencias, con juventudes tan diversas, con tantas demandas, también con tantas tendencias y ante un mundo que hay que decirlo con una gran herida profunda, porque no podemos aislarles de que en este mundo hay guerras, ¿no? O sea, no podemos olvidar en nuestras conversaciones un Gaza, un Ucrania, un Irán, o sea, ¿cómo es justo el decir, ¿sabes qué? Voy a ir con ellas y con ellos, voy a empezar esta fundación, esta iniciativa? ¿De dónde vino esa historia? O sea, ¿cómo nació? ¿Qué fue lo que a ti te impactó también? ¿Y cuál es tu propia historia para que ahora tengas toda esta trayectoria? Porque tiene que haber una razón, ¿verdad? Sí, yo desde chiquita tuve la oportunidad de tener pues muchas herramientas para conocer el mundo. Yo siempre fui muy curiosa, quería saber qué había, qué existía del otro lado del mundo. Yo me acuerdo que me la pasaba en Google Earth y veía qué sucedía en el otro lado del mundo. Y a partir de esta misma curiosidad, yo recuerdo ver noticias, yo recuerdo ver videos en internet y yo decía, es que genuinamente el mundo se está herido. Tenía 6 años, 8 años. Comparto estas ideas en las clases, comparto las ideas o las cosas que he aprendido en la primaria o en la secundaria, y sí me tocaba que eran momentos donde como, pues no sé, ¿de qué me estás hablando? De que vamos a jugar, de que, Claro. sí, vamos a jugar, bueno, X. Porque las niñas y los niños Porque juegan, ¿verdad? No sí, deberían de estarse no deberíamos preocupando por... Sí, no deberíamos estar pensando por tantas cosas tan complicadas. Ajá. Pero al final creo que de ahí sale este interés por el amar, por el cuidar, por el transformar nuevas realidades. En mi familia siempre estuvo como esta idea de, si tienes un talento, dalo, da todo lo que tengas de ti para el servir a las personas. Desde la ternura, obviamente. Sí. Y creo que a partir de estas mismas ideas que yo fui creciendo, cuando entré a secundaria, tuve la oportunidad de entrar a Alfa Fundación, que es una organización, supongo que ya la conoces. Sí, cómo no. Estando en esta organización, yo tuve la oportunidad de conocer a más personas que también les preocupaba el mundo. Y dije, por fin encuentro a gente que también quiere hablar sobre todos estos temas. Ah, caray, no estoy sola. No estoy sola, ¿verdad? justamente. El darme cuenta que no estaba sola hablando de estos temas a tan corta edad, dije, ok, sí podemos hacer algo. Empiezo a juntar a mis amigas y amigos y hacemos una actividad de recaudar regalos para Navidad en secundaria, y vamos y los entregamos a la comunidad que hoy en día acompañamos desde entonces. Wow, o sea, también les conocen. Justo, desde muchísimo tiempo. Órale. Yo estaba en segundo año de secundaria, tenía 14 años, hoy tengo 23 años, entonces desde entonces seguimos en comunidad impactando. Y ya con 10 años de trayectoria, puedes decir, ¿verdad? Ya, 10 años te está haciendo todo esto. Entonces, después de tener todo este acercamiento con comunidad, ver que, por ejemplo, en Alfa Fundación había un bloque de las sesiones, era ver temas actuales. Entonces, lo que hacíamos era hablar sobre alguna problemática que sucediera en esa semana. Sí. Hacíamos una propuesta de mejora y lo compartíamos entre equipos. Entonces, tener como esa herramienta, esos espacios para hablar sobre el mundo, me hizo llegar a lo que hoy en día estoy haciendo. Porque la verdad para mí sí es muy importante que si yo tuve ese privilegio, esas herramientas para hacer todo esto, imagínate cuántas niñas y niños
podrían llegar a ser agentes de cambio si tuvieran todos esos espacios. Wow, me estremezco un poco, me pone la piel chinita, justo porque puedo ver esos despertares, ¿no? Sí. A lo largo de tu vida y recordaba mucho con esto que me compartes. La secretaria de Igualdad e Inclusión, Marta Herrera, cuenta en sus foros, en sus propias entrevistas, que cuando ella estaba haciendo el servicio social en la UDEM, justo en alguna ocasión, volviendo a la comunidad en la que habían estado trabajando, un niño que ella ya conocía, porque estuvo conviviendo con él, se le acerca y le dice, muchas gracias, porque gracias al trabajo que ustedes hicieron, mis papás ya no me pegan. Y ella dijo algo que me parece sumamente poderoso, porque es lo mismo que nos estás diciendo tú ahora acá. Ella dijo, imagínense, siendo yo una chica de universidad, en servicio social, porque ni siquiera fundación, iniciativa, ni de servicio social, logré tener este impacto. Imagínense si otras personas también se involucraran y como en una red casi de mercadeo, ¿no? De invitas a 2 y luego esos 2 invitan a 4 y así, ¿cuánto se pudiera cambiar? Justo. Y cuántas otras personas también pudieran estar del lado correcto de la historia. Justo buscar esas personas que tienen esa chispa, esa magia por querer hacer algo diferente. Y creo que ese es el perfil que buscamos siempre. Sí nos ha tocado que con las voluntades que están de servicio social a veces entran y podemos decir, bueno, es servicio social y nada más. Pero luego ya es el adentrarse, el conocerse, el capacitarse y sentir este acompañamiento tan bonito, es genuinamente si estamos haciendo algo muy transformador en comunidad. Totalmente. Decimos por acá, ¿verdad? Pagar esa hipoteca social que traemos. Vámonos a una pausa y regresamos en unos momentitos más. Continuamos. Volvemos, una vez más estamos aquí con nuestra querida Esther, que justo nos está platicando de un tema de mucha participación. Decían por ahí que hay una regla de las 5 P's, que es participar por nuestro planeta, por las personas, con mucha pasión y para la prosperidad, ¿no? Y creo que esta regla nos ayuda justo a involucrarnos, a no creer que la participación ciudadana es solamente yendo a votar, sino son todas esas decisiones, conversaciones que tenemos con nuestras vecinas y vecinos, que tenemos con las personas con las que colaboramos en el trabajo, en nuestras comunidades. Y en ese sentido, querida Esther, yo te quiero preguntar porque sabemos que has tenido participaciones en redes y en equipos muy importantes como es la red de Ashoka y también lo es el proyecto de Formar para Transformar. En ese sentido, ¿cómo esto ha ido fortaleciendo también tu labor, tu trayectoria y qué otras puertas se han abierto a partir de estos foros? Okay. Justo con este apoyo que he tenido de Formar para Transformar, entrando a la universidad soy seleccionada para el programa y además el acompañamiento con Alfa Fundación, también es como este seguimiento como agente de cambio junto con Formar para Transformar. Es un acompañamiento íntegro a las y los estudiantes que tienen vocación de servicio. Y lo que buscan es que como agentes de cambio ya sea un proceso más profesionalizado, no solamente hago un proyecto y dura 1 año, 2 años y hasta aquí se queda. Es buscar cómo trascendemos, cómo transformamos las comunidades a partir de nuestras propuestas. Somos estudiantes de muchas carreras, son muchos equipos de muchísimos temas. O sea, es multidisciplinario. Es multidisciplinario, genuinamente. Y es muy bonito tener estos espacios donde te puedo compartir todas estas angustias como agente de cambio, porque también pasamos todas estas situaciones, aunque no lo parezca. Podemos andar de un lado a otro, pero
también es muy importante nuestra salud mental. Claro, cómo se cuidan. Ajá, cómo se cuidan entre ustedes que son defensores, que son... Oye, porque ir a la comunidad no nada más es lo bonito, ¿no? También es escuchar aquellas cuestiones que duelen, como tú lo decías, estas heridas que hay en el territorio. ¿Cómo se acompañan? O sea, ¿qué hacen? Tenemos acompañamiento semanal. Lo que hacemos son clases y dentro de las clases también se hablan como que estas vivencias que hemos tenido en comunidad. Entonces, como que es un desahogo, círculo de apoyo, pero también la formación de te preparo a ti para ir a comunidad. Te preparo a ti para saber cómo hablar sobre estos temas y que tampoco sean un dolor muy fuerte, porque al final podríamos decir, bueno, tomo todo este dolor, tomo todas estas inseguridades que está teniendo la infancia o comunidad y me quedo con ellos y al final yo voy a reventar. Claro. Porque si no lo socializo, si no lo comparto, si no pido apoyo, no vamos a poder generar un impacto como agentes de cambio. Pensar que un agente de cambio es una persona individual que trabaja solo y es el superhéroe es un mito. Genuinamente eso no sucede. El impacto verdadero sucede cuando trabajamos en equipo, cuando nos unimos como personas que sí queremos generar este impacto. Y el acompañarnos, el escucharnos, el que sea un acompañamiento desde la parte integral, el bienestar integral, pues ayuda mucho. Entonces, estar en Formar, estar en esta red de Achoca, que es una red nacional e internacional, que nos permite tener a más personas de todas partes del mundo, muchas edades, con mucha experiencia o también empezando, también nos da este aliento de esperanza de que sí se puede. Si ya hay personas que llevan 40 años con su organización, pues nosotros que llevamos 6, que llevamos 5, pues todavía nos queda mucho por recorrer. El camino no se termina acá. Y creo yo que es muy bonito tener estos espacios. Creo que muchas personas todavía no conocen de estos espacios y el compartirlos, pues creo que podría generar mucho más impacto. Y justo por eso la ciudadanía por allá que te está viendo, que se está inspirando de tu testimonio, pues es muy importante también decirles, ¿no? Existen estos otros grupos, estas otras plataformas, espacios en donde te puedes involucrar y puedes encontrar a otras nosotras, a otros ustedes con quien conectar, ¿no? Y recordaba mucho ahora que hablabas de todo este dolor que existe, a Rita Laura Segato, una autora feminista, que ella habla de un modelo, de construir un modelo alterno con políticas afectivas que puedan elevar los umbrales de empatía entre las personas y no ser ajenas, ¿no?, a ese dolor, no voltearnos, no hacernos de la vista. Ajá, exacto, y creo que tú lo estás haciendo, tu iniciativa lo está logrando, la fundación lo está haciendo como tal y me parece extraordinario porque justo necesitamos eso, ¿no? Sí. Necesitamos que las personas nos reconozcamos como personas, ¿no? Como humanos. Sí, justo. Y también pensar que todos los actores que nos involucramos en estos temas, al final somos personas. Y a veces es muy duro pensar que la otra persona puede solucionarlo y tiene toda la capacidad de solucionarlo, pero tal vez no estamos escuchando, no estamos reflexionando que tiene también su historia, también tiene esas problemáticas, también tiene una vida personal que puede ser muy buena o puede ser muy dura. Entonces, suponer es un proceso muy, muy duro de tratar de no hacerlo, pero justo a la voluntad, al equipo de Por un Sueño, entre todas y todos nos capacitamos para ver eso, que entiendo tu historia, entiendo todo lo que estamos pasando, cómo nos acompañamos. Y también junto con los aliados vemos también ese tema indirectamente, porque hay veces que los procesos tienden a durar mucho para alcanzar que un documento salga o alcanzar que un permiso salga para hacer una implementación en otros espacios. O a veces es un proceso muy largo para abrir una nueva comunidad. Claro. Pero volvemos a lo mismo. Posiblemente están pasando otras situaciones que por eso están alargando todas estas ideas. Ahorita tenemos en puerta un campamento de verano para las comunidades. Por favor, si puedes aquí anunciarlo para que estén atentas y atentos y dónde estar al pendiente de esa convocatoria. En redes sociales, @porunsueño_MTY, ahí pueden encontrar mucha información de todo lo que va a ser el campamento de Guardianes de Sueño. Justamente ver
mini momento, una semana del 21 de julio al 26 de julio. En una semana vamos a ver todos los temas que vemos en un año en Por un Sueño. ¡Wow! O Va sea, a es ser campamento intensivo. Intensivo. Alto impacto. De alto impacto. Ajá. No nos quedamos a dormir, lamentablemente, pero sí es una jornada muy larga donde vemos todas estas actividades y pues nada, los invitamos a que participen en estos espacios. También parte de la metodología de Por un Sueño es ver técnicas de arteterapia. El arte es un paso fundamental para todos los temas que vemos. El arte nos funciona como el canal, como el medio, para que puedan generar una nueva idea. Yo te puedo decir las cosas, es muy fácil decirlo, pero hay veces que no es tan sencillo hablar de un problema. Pero si te doy una hoja y te doy un lápiz o un pincel, lo vas a pintar y lo vas a transmitir. Porque como un catalizador. Claramente, es un nuevo lenguaje para transmitir estas ideas. Creo que nos quedamos muy cortos pensando que el único lenguaje para hablar sobre un problema es con palabras. El transmitirlo con dibujos, el transmitirlo con sonidos, con otros tipos de actividades, lo hace más catalizador, lo hace más emocionante. Junto con otras organizaciones, por ejemplo, con ACNUR, hemos tenido la oportunidad de hacer estos espacios para la niñez refugiada. Tal vez no vemos los temas como lo vemos normalmente en Por un Sueño, pero volvemos a lo mismo, se adapta a la comunidad de la niñez y sabemos que probablemente su estatuto social en ese momento no les permita quedarse en Nuevo León un rato, pero a lo mejor sí les va a permitir conocer cuáles son sus derechos y cuando llegan a su siguiente destino, seguir hablando de esos temas, seguir transformándolo de esos temas. Conectándolo con esta idea del arte, junto con ACNUR tuvimos en años pasados tuvimos la bienvenida a Amal, que es una de las marionetas enormes, gigantes, que nos permite, que es una de las niñas que transmite toda esta idea sobre qué es ser una niña refugiada y refugiado. ¡Wow! Y cuando asistimos a esta exposición junto con la niñez de las demás comunidades, más la niñez refugiada, les hicimos un cartel de bienvenida y la idea principal era, ¿qué crees tú que es una niña o un niño refugiado? Entonces ya empezamos a hablar sobre todo eso, ya entienden lo importante que es el acogimiento de todas estas comunidades y es, ok, vamos a darle la bienvenida, queremos conocerla. Que renazca también claramente. aquí. Sí. Entonces lo que hacen es, hacen su cartel de bienvenida, se entrega a Amal el día de la presentación y ya la niña y niño es como, escuchan todas estas experiencias, escuchan todos esos procesos y al final es una nueva forma de seguir aprendiendo en otros espacios. Porque también una de las partes que tenemos en Por un Sueño es la niñez, quedarse solamente en su propia comunidad, también es un poco limitarlos a un solo espacio. Claro. Llevarlos a museos, llevarlos a parques, llevarlos a otros eventos que generen sus experiencias formativas, eso nos puede ayudar mucho para que entiendan todo este tema de por qué es tan importante ser agentes de cambio y por qué es tan importante seguir aprendiendo de sus derechos humanos. Creo que una parte muy importante es el acompañamiento. Si vemos que a mi hija o hijo le está inspirando ciertos temas, llevarles a esos temas. Que le gusta el tema de robótica, vamos a acercarnos y buscar esos espacios para hablar de robótica. Que quiero seguir aprendiendo muchas cosas, ver la posibilidad de que siga aprendiendo esas muchas cosas. Pero una parte muy importante es ser conscientes que pueden seguir aprendiendo, que su voz es muy importante de ser escuchada. Las niñas y los niños y adolescentes tienen la capacidad de hacer cosas mágicas que brillen, que transformen sus espacios con el apoyo necesario. Pues querida Esther, sigue arrancando sonrisas, sumando voluntades. Ahora sí que, como lo decimos por acá, una gota es una gota, pero juntas somos un mar. Y nos da mucho gusto saberte en este inmenso mar, acá, en conjunto, en colaboración. Y en nombre de la presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres, la doctora Miriam Hinojosa Dieck, te damos las gracias por estar acá y por dejarnos tan inspiradas. Créenos que vamos a seguir rehabilitando la esperanza en conjunto contigo.
Muchas gracias a todas y a todos ustedes por habernos visto en su programa Hablemos de Igualdad. Mi nombre es Clarisa Guevara Gómez y doy las gracias a Canal Nuevo León, a TV Nuevo León, a Canal 28 por abrir estos espacios de conversación tan importantes para todas y a todos. Nos vemos en la próxima. Hablemos de igualdad.